Bienvenidos a la 11ª conferencia en línea del ciclo del arte del dibujo y el modelado en la Escuela Nacional Preparatoria. Es un gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a este proyecto impulsado por la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, por la Secretaría Académica, así como por la Secretaría de Difusión Cultural a través de la Jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado. Los organizadores de este evento les agradecemos su participación y les recordamos que si les interesa sumarse a este proyecto, pueden consultar las bases en el sitio web dibujo.dgenp.unam.mx. Los invitamos a que realicen sus comentarios y que participen en el chat. El ponente y algunos otros profesores estaremos atentos a sus comentarios y no olviden registrar su asistencia en el formulario que aparecerá en la descripción del video al terminar la conferencia. El día de hoy contamos con la participación del profesor Saúl Sandoval Villanueva, quien nos hablará sobre La forma del viento, la obra de Yvonne Domenech. Pero antes de dejarle la palabra al profesor Saúl Sandoval, me gustaría leerles un poco acerca de su trayectoria. Él es artista visual, actualmente docente del Colegio de Dibujo y Modelado de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM. Cursa estudios de posgrado e investigación de docencia en artes y diseño. Utiliza estrategias de producción artística que aporten su cátedra docente y en su práctica artística vincula temas sobre la educación con estrategias de acción artística. Así que les dejo la palabra al profesor Saúl y les agradecemos nuevamente a todos ustedes su presencia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Saúl Sandoval Villanueva y les doy la más cordial bienvenida a esta charla titulada La forma del viento, la obra de Yvonne Domenech. Yvonne Domenech es una artista que nació y murió en la Ciudad de México. Esta artista es poseedora de una vasta cantidad de obras y de gran trabajo, además de que es una de las precursoras mujeres del arte urbano en México. Haremos este recorrido de esta escultora consagrada ya en la plástica mexicana a partir de algunas de las asignaturas que se imparten dentro del Colegio de Dibujo y Modelado de la Escuela Nacional Preparatoria. En primer lugar, acudiremos al modelado, pues debido a que la escultura está normalmente asociada a esta práctica, pero no es únicamente la disciplina a la que acudió esta artista y lo iremos descubriendo a lo largo de este recorrido. En primer lugar, es importante señalar que Yvonne Domenech acudió casi en toda su obra a la naturaleza. La naturaleza fue quien le dio, digamos, los motivos para acercarse a esta disciplina artística, específicamente la escultura, y sobre todo entenderlo desde una manera tridimensional. Parte de su trabajo reside no únicamente en los motivos de la réplica de la naturaleza como tal, sino también utilizó algunos elementos que no necesariamente eran físicos, sino fenómenos naturales que fueron parte de su obra. He ahí también el título de esta charla, en donde acude a estos elementos que están dentro de la naturaleza y que se vuelven parte de nuestro entorno físico como tal. Si bien también la naturaleza como parte esencial vuelve a todas las especies, Yvonne incursiona en estos modelados también en hacer presente parte de su obra con algunos motivos de ciertos animales y también en el cuerpo humano. El cuerpo humano como tal y como representación de este no lo hizo específicamente con una forma tan figurativa como normalmente sucede en esculturas, sino que lo llevó incluso a tratamientos con distintos materiales y que además aluden cierto tipo de emociones, incluso algunas cualidades como el erotismo
que aparecen dentro del cuerpo humano. El fundamento básico de tratar a la naturaleza con estos entornos humanos, bueno, pues se dio también a raíz de hacer alusión a algunas de estas emociones. La observación constante y permanente que tenía sobre estos, digamos, elementos naturales que existían, pues los va de alguna forma materializando, ¿sí? En estas piezas que vemos, pues hace una alusión al agua, al movimiento del agua. Y entonces, bueno, pues digamos que es un recorrido que va haciendo a lo largo de su obra. Si bien la revisión que hemos hecho hasta el momento no es meramente cronológica, sí representa parte del recorrido en el que Yvonne ha incursionado. Otros fenómenos que no necesariamente eran naturales, a los cuales podemos tener acceso, también eran presentes dentro de la obra. Del lado derecho podemos ver una alusión que hace al sol. Entonces utiliza incluso otro tipo de materiales como la madera para poder incluso llegar a representar todos estos elementos. Es importante decir que Yvonne no estuvo acotada únicamente a ciertos materiales, sino que exploró suficientes materiales para que pudiera alcanzar por ahí alguna interpretación con algunos de los motivos que a ella le hacían importancia en sus obras. Estas obras que estamos viendo son específicamente algunas que representan, bueno, pues algunos conceptos, ¿sí? Que en este caso son el Kant, ¿sí? La influencia que tiene la filosofía en Yvonne Domenech, pues es vasta, debido a que su padre había sido filósofo también y músico. Entonces, por ahí tiene esta influencia casi constante y permanente, en donde también busca cómo representar algunos de estos elementos de forma matérica a través de la plástica. Y por supuesto que también acudió a la geometría. La geometría como tal vino a hacer un refuerzo dentro de la propuesta escultórica de Yvonne Domenech y aparece constantemente dentro de algunas de sus obras, y como lo veremos más adelante, pues trata estos elementos incluso con algunas asociaciones con la naturaleza. Aquí estamos viendo específicamente la representación de un mandala, pero ya con elementos meramente geométricos que le van a apoyar bastante en la representación de sus obras. Si bien son algunas de las partes que acuden digamos, a generar parte de su obra, como casi perfeccionándolas en algún momento, no deja de utilizar la naturaleza también como motivo y empieza a hacer estas, digamos, estas asociaciones de manera constante y casi permanente dentro de su obra. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el pentágono de alguna forma comienza a ser un recurso, ¿sí? Y que de alguna forma lo trata de llevar no solamente de un nivel plano, sino también a un nivel tridimensional. Estas obras son importantes porque a partir de estas interpretaciones sobre la esfera, Yvonne Domenech tiene casi el reconocimiento de muchas de sus obras en esta forma geométrica. Específicamente, aquí hay una historia muy, digamos, íntima que tiene con este tipo de formas, y se trata de una influencia que tiene desde pequeña a través de un filósofo Leibniz. Como ya les había contado, su papá era filósofo, y bueno, este filósofo Leibniz, que fue, digamos que tuvo el auge de su obra a partir del siglo XVIII, establece a las mónadas un concepto
que él aloja como una molécula verdadera, ¿sí? Y bueno, como un átomo verdadero y que además es indivisible. Este tratado, bueno, pues lo interpreta Yvonne como esferas y además les pone color. Y es importante mencionar que dentro de este tratado Leibniz jamás habla incluso de la forma, mucho menos del color, y así es como la interpreta. A partir de esta interpretación, Yvonne retoma la esfera como parte fundamental para generar bastante de su trabajo, sobre todo en esta parte del modelado. Y ahí es donde se comienza a desprender digamos, una parte muy importante de la obra de Yvonne a lo largo de su carrera y de toda su trayectoria. Estos formatos de esfera, pues únicamente eran modificados de alguna manera para hacer algunos tratamientos y algunas interpretaciones de formas naturales. Nuevamente sigue utilizando la geometría como esta asociación que no se va a desprender y al contrario, evolucionará junto con su obra y no solamente con eso, sino también acudiendo a distintas formas, a distintos materiales, a distintos colores que a lo largo de esta trayectoria va teniendo la escultora. Estas obras que aparecen acá son importantes porque después de pasar de un tratamiento monolítico de la esfera, Yvonne Domecq comienza también a hacer asociaciones sobre el espacio negativo y sobre el espacio positivo. Trata de generar una unidad que hace que converjan y que además convivan de alguna forma. En adelante, también será otra asociación que hará, además de generar elementos de la naturaleza con entidades geométricas, también trata de aportar que existan y convivan estos elementos de transparencia, que se pueda ver la obra por dentro, que se pueda recorrer y que además pueda incursionar no solamente con un uso distinto de materiales, sino también con cierto tipo de tratamiento de coloraciones. Por lo tanto, va a ser recurrente asociar a Yvonne con estas formas esféricas que tienen y seguirán siendo motivo para ella de alguna forma durante parte de su obra. Y bueno, además, incluso de atender estos conceptos y estos elementos de la naturaleza con asociaciones geométricas, también comienza a utilizar las matemáticas, o por lo menos conceptos matemáticos que y trata de interpretar de alguna forma. Yvonne se vuelve una gran observadora de la naturaleza y es lo que trata de compartirnos a lo largo de su obra. Esta obra en específico, bueno, pues es un coral que pues para ella fue esencial observar e incluso generar una interpretación, y por lo que también en esta obra nos vamos a detener un poco para hacer una transición con otra de las asignaturas de nuestro colegio, que en este caso será el dibujo constructivo en la obra de Yvonne Domecq. Si bien la obra que vimos hace un momento tiene una asociación directa con esta y con el dibujo constructivo, es por varias razones. En primer lugar, esta pieza está acudida por conceptos también matemáticos. Establece que dentro de la naturaleza las matemáticas están presentes, y unas matemáticas que son precisas y exactas. Esa es una parte también esencial dentro del dibujo constructivo, aunque no es la única. En ese sentido, bueno, pues la única forma o algunas de las maneras de poder acercarnos al dibujo constructivo a partir de fundamentos naturales, pues ha sido la geometría. La geometría acude en este sentido a algunas de estas piezas, y bueno, pues más adelante
utiliza no solamente estos elementos tal cual como motivos, sino también para generar ya propuestas mucho más elaboradas. No estamos hablando únicamente de que el dibujo constructivo tenga como una proyección inmediata la asociación directa con la arquitectura o la construcción, sino que también le da la esencia para poder generar propuestas también en entornos naturales de grandes dimensiones. Las escalas son importantes para Yvon Domènech y parte incluso de modelos de pequeño formato para generar todavía formatos que son pues más habitables, ¿sí? Y que además se generan dentro de un entorno urbano. Las obras internacionales que consagraron a Yvon Domènech fueron las de este formato, precisamente porque se trata de hacer convivir elementos que parecieran básicos y que de alguna manera, llevados a otros formatos, comienzan a tener entornos y contextos en los que se puede convivir de alguna manera cotidiana. En los entornos urbanos, expresamente como esta pieza que estamos viendo y un par que vienen a continuación, pues también se vuelven, digamos, pues algunos retos para la escultora en donde convivan estas, digamos, percepciones de cosas que son de la naturaleza y que no necesariamente pertenecen a estos volúmenes o a estas dimensiones tan grandes, Yvon las trata de insertar dentro de estos ambientes y contextos cotidianos, ¿sí? Que lo que hace es, pues, básicamente tratar nuevamente de hacer convivir conceptos naturales a través de la geometría, de la naturaleza, de las matemáticas, con los grandes formatos en entornos urbanos. El dibujo constructivo fue meramente una disciplina en la que Yvon se tuvo que refugiar por lo que representaba ya a grandes escalas. Y bueno, finalmente estas convivencias, ¿no? que aparecen ahí, que parecieran algunos trazos, pues sí tienen algunos fundamentos que son geométricos, pero también estrictamente matemáticos. Por muy sencillas que parezcan estas piezas, tienen este carácter constructivo que le da el origen a todas estas piezas. Esta pieza es básicamente, pues en la que está basada esta charla, en la forma del viento, se llama Olas de Viento, y bueno, pues también pues habla de la constante y permanente observación que tiene Yvon sobre estos fenómenos naturales y cómo trata de alojarlos dentro de una pieza. Y bueno, también pensaríamos en otra asignatura que tendría nuestra artista dentro de toda su vasta obra. Es el dibujo, ¿sí? El dibujo se volvió el mejor amigo de la escultora, incluso en varias entrevistas que ella concedió, pues habla sobre la relación que tiene con el dibujo, sobre la libertad que le puede ejercer, generar toda esta parte creativa. Si bien Yvon no comienza generando sus piezas como tal, como una proyección, digamos que va de alguna forma al revés, primero modela, después construye, y al final dibuja sus piezas, ¿sí? Como pensaríamos que en una lógica que normalmente comienza desde el dibujo, pues acá ella lo hace desde un tratamiento específicamente para sus obras de esta manera, ¿sí? Le encanta también hacer los tratamientos de sus piezas, pero digamos que el dibujo de alguna manera la dota de cierta libertad. Esta libertad que le daba dibujar pues elementos muy pequeñitos que existen en la naturaleza, como una flor, un coral, un pétalo o una concha de mar, pues volvieron, digamos, parte fundamental
al artista dentro de su desarrollo y además se volvió pues una parte disciplinar para entender algunas de las formas que a ella le interesaban, que a ella le llamaban la atención y que además no solamente las dejaba en simples estudios, sino que pues trabajaba las ideas de cierta manera que las comenzaba a materializar. Esto se dio pues gracias a esta disciplina que tenía con el dibujo. Si Ivonne iba a cualquier parte, tenía que ir acompañada de su libreta de apuntes, en donde pues era esencial para ella generar de alguna forma estas propuestas, y es la manera más económica de alojar una idea. Si bien también existen algunas apuntes, ocurrencias, ¿no? La bitácora de Ivonne, pues justo aquí podemos constatar que había pues por ahí movimientos o algunos esbozos muy rápidos que llegaban a materializarse en este tipo de planteamientos, ¿sí? Pareciera ser que por ahí nada más algunos elementos como el dibujo nos dejan la idea de que podrían ser bocetos, pues en esta revisión estamos pues visualizando que podría ser incluso al revés. Otra parte que le llamaba la atención a Ivonne, y sobre todo en la última faceta como artista, también fue el erotismo, ¿no? El erotismo, no como erotismo per se, sino también pensaba que la estética tenía una carga erótica dentro de su trabajo. Entonces, para ella, los movimientos que tenían sus piezas, pues significaban cierto erotismo, y entonces, bueno, pues también lo refleja en parte de su obra gráfica, que no es tan conocida, pero que de alguna forma trata de anteponer este interés dentro de su trabajo. La libertad con la que se sentía Ivonne en el dibujo, pues era un placer para ella, y pues le gustaba generar otro tipo de obras más figurativas en donde no necesariamente tuviera una asociación directa con sus piezas, porque esas pues las hacía, digamos, desde la forma tridimensional. Podemos decir entonces que nuestra artista Ivonne Domenech es una artista transdisciplinaria, ¿sí? Que no solamente atendió algunas, digamos, disciplinas como tal, ¿no? Sino también, pues, muchos, digamos, muchos materiales, ¿sí? Y muchos conceptos a los que pudo acudir. Aquí estamos viendo una escultura que justo está en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Ciencias Biomédicas, y esta escultura la hizo hace casi más de 11 años, cuando desapareció el virus de la influenza, y bueno, pues Ivonne fue invitada a hacer pues una interpretación a gran escala de este virus, y que bueno, pues por lo reciente que hemos vivido ahora, pues seguramente en algún momento pudo haber sido invitada a generar esta otra pieza. Esa es la obra de Ivonne, una artista meramente consagrada. El trabajo que tiene es vasto, y además es una artista que por muchas cosas pues es una gran representante de la plástica mexicana. Es la artista contemporánea con mayor presencia en el mundo, la artista femenina digamos, mexicana, que hacía arte urbano monumental en México, y también fue la primera artista mujer en acudir al Centennial Park, un parque en Chicago que está dedicado a la escultura monumental, y bueno, pues tuvimos la fortuna de que esta artista nos representara con su vasta obra. Les invito a que, si tienen interés en revisar la obra, pueden encontrar bastante material, incluso dentro de nuestra universidad hay obras de su autoría,
Y bueno, pues hasta aquí esta breve revisión sobre el trabajo de Yvonne Domenech. Agradezco mucho su atención y deseo que hayan disfrutado esta charla. Les agradecemos su presencia en esta charla. Esperamos que les haya gustado. Los organizadores de este evento nos encontramos entusiasmados de crear este espacio colaborativo y les hacemos una cordial invitación a todos los docentes de la Escuela Nacional Preparatoria para que participen en este proyecto y se sumen como expositores. También los invitamos a que nos acompañen en la siguiente conferencia que se titula Aurora Reyes, muralista mexicana, impartida por la profesora Laura Michelle Sandoval Martínez, el próximo viernes 19 de noviembre a las 12 horas. Muchas gracias y les deseamos que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.